¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 140 y en esta ocasión hablaremos de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Una de las solicitudes más frecuentes entre los escuchas del podcast es que hable de más libros escritos por autores hispanohablantes, lo cual me parece muy razonable. Existe una enorme cantidad de libros escritos en español, de los cuales vale la pena hablar. Y claro, entre todos estos libros, para una persona mexicana como yo, los libros escritos por autores latinoamericanos tienen, además, un atractivo adicional. La invención de Morel del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, publicado originalmente en 1940, es el libro del que hablaremos esta semana. Bioy Casares fue un escritor activo durante el siglo XX que, entre otras cosas, estableció una amistad cercana con Jorge Luis Borges. Ambos escritores argentinos colaboraron en distintos proyectos literarios y tuvieron influencia uno en el otro. No es sorpresa que el prólogo de la invención de Morel fuera escrito por Borges, por cierto, elogiando que este breve libro incursiona en terreno poco transitado por autores latinoamericanos. Y es que este libro tiene una historia bastante peculiar, que combina elementos fantásticos y realistas con una fluidez excepcional. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia comienza con un hombre, del cual nunca descubrimos su nombre, que se encuentra viviendo en una isla inhóspita. De hecho, nos enteramos de esto porque estamos leyendo su diario, que nuestro protagonista está escribiendo dado que la isla en la que se encuentra es sumamente peligrosa y tiene muy pocos recursos naturales como para poder sobrevivir por periodos prolongados de tiempo. Así que esto sería buen material para un libro, en caso de que nuestro protagonista se decida a regresar a la civilización, o en el peor de los casos, sería el testamento de su última aventura, por así decirlo. Resulta que este hombre es un fugitivo. Nuestro protagonista nos cuenta es originario de Venezuela, lugar en el que era un escritor, pero por razones que tampoco nos son reveladas del todo, nuestro protagonista es condenado a cadena perpetua. Desde luego, nadie estaría muy contento con el panorama de vivir encarcelado toda la vida, así que nuestro protagonista se escapa. Huyendo, se encuentra con un vendedor de alfombras, italiano, en Calcuta, en la India. Bueno, definitivamente nuestro protagonista se alejó lo más que pudo de su tierra natal. Este vendedor le cuenta al fugitivo sobre la isla Billings, un lugar que fue abandonado en circunstancias misteriosas después de que fueron construidos algunos edificios en él. Se rumora, además, que en la isla es común contraer una enfermedad terrible y también un poco misteriosa. Esta enfermedad es tan fatal que ni siquiera los piratas, famosos por ser temerarios, se atreven a visitar la isla Billings. El fugitivo pondera sus alternativas y decide que es mejor vivir en una isla, que es probablemente una trampa mortal, a vivir, seguramente, encerrado el resto de su vida. De verdad que la idea de estar encerrado no le agrada en lo absoluto. Con esta convicción, usando un bote de remos, nuestro protagonista llega a la isla Billings atravesando el océano. Y ahí, en esa isla es donde lo encontramos. En efecto, este es un lugar agreste con un clima extremo donde crecen pocas plantas, hay pocos animales y las fuentes de agua son escasas. Sin embargo, lo que escuchó del vendedor de alfombras fue cierto. En la isla hay algunos edificios enormes, los cuales, aunque abandonados, están en un estado relativamente bueno y les sirven de refugio cuando la ocasión lo amerita, y eso es frecuente en esta isla. Uno de estos edificios, el más grande, es llamado el Museo. Bueno, así lo nombra nuestro protagonista por su tamaño y arquitectura, que da toda la impresión de ser eso, un museo. Aunque no es nada claro por qué alguien construiría un museo en una isla como esta. De este modo, el fugitivo vive poniendo a prueba su habilidad de supervivencia en completa soledad, explorando la isla. Hasta que un día se encuentra con un grupo de personas que parecen turistas. Nuestro protagonista no puede explicarse su presencia,
pues nunca notó que una embarcación se aproximara a la isla y está seguro de que en los edificios que exploró y en toda la isla no había ni un solo ser humano vivo. Menos aún un grupo de personas vestidas con ropa elegante y hablando francés, sin rastros de sufrir por estar en la isla. Al contrario, están bailando y cantando y parecen, en efecto, turistas de vacaciones. El fugitivo los observa a la distancia, con temor de que sean personas que están tratando de capturarlo y encerrarlo. En el proceso, queda fascinado por una de estas personas, una joven mujer, que pasa largos periodos de tiempo mirando al atardecer, sentada en las rocas de la playa. Esto le da la oportunidad a nuestro protagonista de observarla y de enamorarse de ella poco a poco. Es la primera persona que le parece tan hermosa después de todo el tiempo que ha estado en la isla, que no es tanto, pero es un poco comprensible que se obsesione así de rápido. Nuestro protagonista también se confunde porque los turistas parecen tener rutinas muy estrictas, a las cuales se apegan todo el tiempo, sin falla. Esto juega a su favor, porque es así como puede predecir, sin temor a equivocarse, cuando la joven mujer estará mirando al atardecer y él, por consiguiente, podrá espiarla. Un día, después de armarse de valor, nuestro protagonista por fin revela su presencia a la joven mujer, que ahora, por escuchar las conversaciones de los turistas, sabe que se llama Faustine. Pero ella finge no escucharlo, ni verlo, ni de forma alguna notar su presencia. Pretende que nuestro protagonista no está ahí. Esto hace enojar mucho al fugitivo, que ha visto a Faustine conversar con un hombre peculiar, vestido con ropa para jugar tenis, llamado Morel. Así que hay evidencia de que Faustine puede ver y escuchar. Entonces, ¿por qué Faustine ha ignorado a nuestro protagonista? ¿Y de dónde han salido estos turistas? ¿Y quién es ese Morel? ¿Cuál es su invención que le da el nombre a este libro? Pues esto lo descubrirás leyendo La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, la historia del fugitivo es interesante por lo poco común que es. Las historias de fugitivos de la ley no son para nada una novedad en los libros, pero el giro particular que le da el autor a la aventura de nuestro protagonista la hace especial. Detalles tan pequeños como que el fugitivo se entera de la isla estando en Calcuta, siendo que él es originario de Venezuela y que la persona que le cuenta de esto es de Italia, hacen que sientas que el fugitivo es un hombre de mundo, que ya ha visto y hecho muchas cosas antes de encontrarse en la isla. Entonces, si se topa con algo y le parece impactante, es porque debe ser impactante. Este recurso sutil ayuda a que el mundo de la invención de Morel sea más auténtico y también te involucre en la historia que está siendo contada. Detalles como este abundan a lo largo de todo el libro. Como la forma de narrar es el diario del fugitivo, de repente nos encontramos con que él ha escrito notas al pie sobre lo que está describiéndonos. Por ejemplo, acerca de la arquitectura de los edificios de la isla. Estas notas hacen alusión al mundo real, es decir, a nuestro mundo, el del lector o la lectora, y son tan meticulosas y bien sustentadas que llegas a creerte que estás leyendo el diario de un ser humano real de carne y hueso. Y a esto ayuda en gran medida que La invención de Morel es un libro escrito con un uso de lenguaje impresionante. Es sencillo de leer, muy accesible en realidad, pero al mismo tiempo contiene referencias a un montón de cosas sacadas de la historia, la mitología, la geografía y al estado del mundo actual, es decir, del mundo actual de 1940. Como ya lo mencionamos, todo presentado de una forma tan sutil que hasta puede pasar desapercibido. Pero cuando te das cuenta de que está ahí, es muy satisfactorio y le da una dimensión adicional a la aventura de este fugitivo, atrapado en una isla, que en realidad es más interesante que un montón de rocas, como parece al principio. La historia de La invención de Morel es, además, un misterio. No uno policíaco estrictamente hablando, pero sí hay un enigma por resolver. Es un misterio poco usual.
No hay muertos, no hay robos, no hay un crimen. Se trata solamente de personas que de repente aparecen en la isla y andan de vacaciones. Y que nuestro protagonista es ignorado absolutamente por una mujer. Y en realidad, por todas las personas. La explicación de todo esto podría ser cualquier cosa. Y cuando llegas a las respuestas del misterio, es algo inesperado. Cuando nos es revelado lo que está pasando, esto hace que todas las cosas fuera del ordinario que nos encontramos a lo largo de la historia tengan sentido. Es justo como armar un rompecabezas al que le faltaban piezas. Y luego de recibir las piezas faltantes, te das cuenta de qué es lo que estabas armando desde un principio, y que solo hasta que tienes todo completo puedes entender. No es la mejor analogía, pero es algo muy parecido a esto. Es un libro construido con un cuidado al detalle asombroso. Cada cosa que es dicha y que pasa termina teniendo mucho sentido y lo vas entendiendo gradualmente conforme avanzas en la lectura de la historia que te está contando. Y además, la respuesta al misterio te hace plantearte preguntas acerca de qué tan importantes somos para otras personas nosotros. ¿Qué es lo que se quedan los demás de nosotros después de conocernos? Te da algo de qué pensar. No quiero revelarte de qué se trata esta respuesta a las rarezas que tiene la isla, pero sí te puedo decir que aborda un poco los temas de la inmortalidad, la soledad y el significado de amar a una persona. Son temas que en realidad están presentes desde el principio del libro. El personaje principal, este fugitivo, demuestra cierta visión del mundo que es contrastada después con lo que se encuentra en la isla, y esto para nosotros, para los lectores y las lectoras, es algo que nos da en qué reflexionar. Es algo que hace que esto no solamente sea una historia de misterio, sino que sea además algo de lo que podemos aprender un poco más de nosotros mismos. Y por último, este es un libro breve. Puedes leerlo de principio a fin en un solo día, si le dedicas un poco de tiempo. Es una lectura ágil, amena y muy satisfactoria. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Al investigar un poco sobre este libro me encontré con que Jorge Luis Borges había dicho que La Invención de Morel era una novela perfecta. Y mira que Borges es uno de los autores más importantes en toda la historia de la literatura latinoamericana, que él mismo cuenta entre su repertorio de obras muchas que son consideradas esenciales y que le han valido el reconocimiento universal de su obra literaria. Es un elogio que tiene cierto peso. Y puedes pensar, pero Borges y Bioy Casares eran amigos, claro que iba a hablar bien de su amigo. Lo cual quizás sea cierto, pero también Octavio Paz, autor mexicano reconocido internacionalmente, ganador del Premio Nobel de Literatura y también uno de los escritores latinoamericanos más importantes de la historia, elogió a La Invención de Morel diciendo lo mismo que Borges, que era una novela perfecta. Claro, eso no quiere decir que estés obligado por fuerza a que este libro te guste, en lo absoluto. Pero demuestra lo difícil que es encontrarle puntos negativos, al menos muy evidentes. De verdad es un libro muy bien construido y que todos los elementos que están combinados en él están mezclados de una manera tan bien cuidada que es fácil entender por qué Borges y Paz pensaban esto de La Invención de Morel. Lo que sí te puedo decir es que la forma en que es presentada la historia deja preguntas sin resolver. No son esenciales para la historia que cuenta, pero pueden dejarte con la sensación de que algo se quedó incompleto y sin resolución. Aparecen algunas cosas que nunca son explicadas y por lo tanto puede que eso le reste verosimilitud a tu lectura personal de este texto. También pienso que no todos los lectores y lectoras disfrutarán el estilo del autor, que en efecto es similar un poco al estilo de Borges. Así que puedes toparte con usos eruditos de las palabras que a veces pueden ser demasiados y muy frecuentes.
lo cual debes considerar porque esto puede dificultarte la lectura de este libro. Es un estilo que muchas personas disfrutan, pero también puedo comprender por qué algunas pueden encontrarlo poco agradable. Así que, en resumen, ¿recomendaría La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares? Absolutamente. Es un libro sorprendente que en pocas páginas cuenta una historia que tiene una complejidad mucho más grande de lo que te podrías imaginar en un principio. Combina géneros de una forma tal que parece la cosa más natural del mundo unirlos, como si no representara ningún esfuerzo incluir en una novela todos los elementos que están presentes en este libro. Y todo reteniendo nuestra atención en un misterio inusual y novedoso, que al final nos hace plantearnos preguntas bastante interesantes sobre nosotros mismos. Muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Ahora la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores, a los patreones de A la Aventura. Cada mes, los patreones, con sus donativos, ayudan a que este podcast continúe, pues permiten que ciertos costos asociados a su producción se cubran completamente. Y también permiten que se cree contenido adicional, como el episodio extra de este mes que saldrá un poco más adelante en esta semana y que esta vez se tratará sobre la biografía de un autor bastante popular y que cambió de una manera muy importante cómo entendemos el género del horror. Ya sabrás de qué se trata. Si tú quieres ayudar o quieres conocer de qué se trata esto de Patreon, pues puedes visitar la página de A la Aventura en Patreon. Esta es patreon.com/A la Aventura. Y este episodio empezamos de una vez con los saludos, porque tengo un saludo especial para Lorena Negrete, que hace un par de semanas más o menos preguntaba en Facebook por un libro que se pudiera leer en un día y pues La invención de Morel cumple con esta característica. Además que también es un libro escrito por un autor latinoamericano y eso, como mencioné al principio de este episodio, me llama mucho la atención. También hay saludos para Dulce Zúñiga, que llegó justo a tiempo para pedir un saludo en Facebook y más bien, ahora fui yo quien no tuve a tiempo este episodio, como seguramente ya lo habrás notado. También tengo saludos para David Muñoz, que ya tiene que ponerse al corriente con los episodios del podcast y también me pregunta si hablaremos en este podcast acerca de 50 sombras más oscuras, que es la secuela del libro 50 sombras de Grey de E.L. James. Y no lo sé, hasta ahora no hemos hablado de secuelas de libros en A la Aventura. Sería cuestión de probar, porque no estoy muy seguro de cómo podría preparar un episodio acerca de una secuela sin hablar acerca de cómo terminó el libro anterior. También tendría que pensar qué tanto interés hay en que continuemos hablando de la serie de 50 sombras de Grey, que no es de la única serie que hemos hablado en algún episodio de La Aventura. Pero lo voy a considerar porque ya le he preguntado y me dice que habla muy en serio acerca de esto. Saludos también para Manuel Chatelain, que me pregunta precisamente cuándo toca turno en A la Aventura para hablar de algún libro escrito por autores hispanoamericanos. Quizás también me recomienda que hable de libros ganadores de los premios Alfaguara, lo cual me parece una buena idea. Debo ponerme a revisar qué cosas interesantes me encuentro buscando por ese rumbo. Aunque siempre hay más libros que tiempo, no dudo que me tope con alguno que me llame mucho la atención. Y también un saludo para Marco Corona, que escuchó el episodio en el que hablamos acerca de el curioso incidente del perro a medianoche, lo cual resultó ser algo relevante con las cosas que está viviendo en este momento de su vida. Y esto, bueno, fue una coincidencia, pero creo que también resalta un poco acerca del papel que llegan a tener los libros en nuestra vida. A veces nos encontramos con libros que parece que fueron escritos exactamente para nosotros, justo para la situación por la que estamos atravesando. Es parte de lo que hace leer una actividad tan agradable y tan enriquecedora. Y recuerda visitar alaventura.net.
Allí están todos los episodios de la aventura y también los episodios nuevos que aparecen cada semana. Ahí están los enlaces para suscribirte a este podcast a través de iTunes, usando Android e incluso por correo electrónico. Todo está ahí disponible, además de algunas otras cosas como los podcast amigos de A la Aventura y los enlaces a Facebook, Twitter, correo electrónico para que puedas dejarme comentarios, preguntas y recomendaciones. Y también, claro, pedir saludos. Todo está en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres. Y recuerda, es imposible estar muerto cuando se está solo. Hasta la próxima.